Bienvenidos al Proyecto Perspectiva, un podcast en el que hablamos sobre ciencia, arte e innovación desde una perspectiva con miras al futuro. Comenzamos en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Yo soy Oglinda y les doy la bienvenida a nuestra tercera temporada de Perspectiva, un podcast en el que hablamos de ciencia, arte e innovación desde una perspectiva con miras al futuro. En esta ocasión, la escudería Oglinda está integrada por Tole Barrier y Tole Carvajal. No, Luis Carvajal. Estoy harto de que se llamen igual. Vamos a cambiarles el nombre. Tole 1 y Tole 2. Y por un servidor. Pero yo voy a estar detrás de cámaras, monitoreando y capitaneando la nave nodriza. Entonces, los dejo con nuestro invitado, Carlos Mauricio, quien nos va a hablar de ciberseguridad. Adiós. Mucho gusto. Pues muy bien, ¿cómo estás, Carlos? Ya sabes que para nosotros es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Pues, con tu amplia experiencia en ciberseguridad, pues básicamente tanto en empresas como por tu cuenta. Como, pues no sé si lo puedo decir, hacker blanco. Sí, como hacker blanco. De sombrero blanco, por favor. Sombrero blanco. Es fino, mi señor. Y no sé, pues mira, queremos empezar con la parte tranquila de qué es la ciberseguridad. Ok, pues mucha gente piensa que cuando estamos hablando de materia de ciberseguridad solamente nos referimos a la parte, por ejemplo, de algoritmos de encriptación y hackeo de redes sociales casi, ¿no? Pero la verdad es que ciberseguridad aborda un tema muy amplio. Está el tema, por ejemplo, de... Mucha gente no sabe, que es un poquito más aburrido a mi gusto, pero es el tema de gobernanza, en las empresas a quién le pertenecen los datos, quién se va a hacer responsable de ellos. Está el tema de respuesta a incidentes, está el tema de manejo de vulnerabilidades, pruebas de seguridad, defensa de empresas, investigación, economía de la ciberseguridad, cómo negociar con hackers también, ya se está volviendo todo un nuevo tema. Ingeniería social es como hacer a la gente pensar que básicamente jugarles trucos, ¿no? para poder conseguir sus informaciones. No sé si a alguien les ha llegado un correo diciéndoles tengo acceso a todas tus cuentas o tengo acceso a tus fotos privadas. No, esperaría que no me llegue. Me llegó la del príncipe de Turquía o algo así, que tenía una herencia, ¿no? Eso es rama de ingeniería social. Entonces, en general, ciberseguridad sí es parte de un conjunto mucho más grande, donde el tema de encriptación y protección de datos es parte de ello, pero en general abarca todo el tema de protección de activos digitales. Ok. Y bueno, de todo esto que mencionas, ¿cuáles serían los conceptos básicos de los cuales partimos para empezar a entender qué es ciberseguridad? Mira, a mí me gusta... Mucha gente lo trata de ver mucho del tema tecnológico. A mí la verdad es que me gusta un poco más la parte, ver este concepto desde un punto de vista social y económico, porque la verdad es que la ciberseguridad ya se ha convertido en una rama de crimen. Hoy en día el cibercrimen genera más dinero que el narcotráfico, de hecho. Esa es la tercera economía a nivel mundial, justo atrás de Estados Unidos y de China. Entonces, pues es muy llamativo el poder hacer cibercrimen, y ya son organizaciones. Entonces, en general, a mí me gusta verlo más desde el punto de vista, cuando hacen la pregunta de qué se requiere para ciberseguridad, me gusta primero empezar con el punto de vista de que es un negocio. Se necesita monetizar al fin de cuentas para poder meterse en materia de ciberseguridad. Ya si lo quieres ver desde el punto de vista tecnológico, pues hay muchas ramas que involucran ciberseguridad. Es una rama muy especializada, que involucra matemáticas, criptografía, redes, seguridad industrial, redes industriales, hasta saber a veces un poco de temas de derecho ayuda, ¿no? Ok. Entonces, sí es una rama que aborda muchos temas tecnológicos, pero a mí me gusta verlo más desde un punto de vista también más económico y social. Y una pregunta, sí, ahorita tú que estás diciendo que tiene todas estas ramas e implicaciones, ¿alguien que se quiere meter a estudiar o a dedicarse a estos temas, se estudia ciberseguridad o qué se estudia para llegar a tener esta expertise? Creo que ahorita ciberseguridad, no tanto como inteligencia artificial, pero creo que ciberseguridad es una palabra tendencia, como lo es inteligencia artificial.
Pero bueno, igual y si ustedes conocen un poco más de inteligencia artificial, me podrían decir, no, si quieres estudiar inteligencia artificial, no empiezas tanto estudiando inteligencia artificial, estudias las bases, que es matemáticas, algoritmos, un poco de programación. En ciberseguridad también se puede decir que es una parte de una especialidad donde mucha gente que cree que involucra muchas matemáticas, la verdad es que no involucra tanto. El conocimiento que más involucra es redes. Saber los protocolos, cómo se comunican las computadoras, cómo se conjunta toda la infraestructura de una organización, topología de redes. La verdad es que yo creo que, así como dicen que a veces las matemáticas son la herramienta primordial de cualquier ingeniero, yo creo que podría decir que saber de redes y de protocolos de comunicación es la herramienta primordial de un ingeniero en ciberseguridad, porque pues es básicamente cómo se comunican todas las computadoras. Y aparte es una red un punto muy cambiante, ¿no? Porque ahorita que los sistemas han desarrollado y creo que se exponencializó mucho, digamos, si los sistemas democratizados ya no solamente está como Windows, Mac, Linux, por ejemplo, en sistemas operativos, sino que ya hay varios de código abierto y lo mismo pasa con sistemas de seguridad en sí. ¿Cómo le hace uno para entrarle a este mundo cuando hay tantas cosas diferentes? Bueno, a mí me gusta más, es una pregunta que normalmente hacen mucho. Por ejemplo, hay una certificación que se llama Cisco. Cisco CCNA, que mucha gente piensa que es como la manera de entrarle. A mí no me gusta mucho entrar sabiendo solamente una tecnología en específico, porque tú mismo lo mencionaste, hay miles y muy cambiantes. A mí la verdad es que me gusta más el enfoque agnóstico, un poco más holístico de empezar por las bases. Al fin de cuentas, tú podrías tener muchas tecnologías, pero los conocimientos de programación, sistemas operativos, protocolos de comunicación siempre van a ser agnósticos a cualquier tecnología. Entonces yo diría que enfocarse un poquito más en cómo funcionan las tecnologías agnósticamente y enfocarse en esas bases es un poco más importante. Y bueno, ahorita que mencionas justamente la parte de tecnología, yo quisiera preguntarte, ¿de qué va la estructura? O sea, cuando tú piensas en ciberseguridad, ¿cómo empiezas para estructurar en un negocio, en una empresa, en una página web? O sea, ¿por dónde empezamos y en dónde termina la etapa de ciberseguridad? Sí, ciberseguridad a mí me gusta decir que es un conjunto de procesos y es un camino de madurez. Tú no puedes decir que, bien, el día de hoy tengo ciberseguridad y ya cumplí. Porque bien que mal, tu negocio constantemente va cambiando, constantemente va creciendo si todo sale bien. Las tecnologías van evolucionando. Hay tecnologías emergentes que vas a querer estar implementando. Y la premisa siempre ha sido cómo poder proteger tus activos, tus procesos de alguien que les pueda afectar externamente, ¿no? Muchas veces creemos que cuando nos hackean es una persona tratando de arruinar nuestro negocio y yo les puedo decir que casi el 95% de los ataques son automáticos. Son bots que están en internet constantemente escaneando todo el internet y si te encuentran y eres vulnerable te van a hackear, pero no es una persona. No es una persona. Entonces yo lo llamo a veces el costo de estar en internet, el costo de tener un negocio, es que va a haber gente tratando de lucrar con... Suena un poco triste, pero con cómo poderte hacer sufrir o cómo cómo poder afectar tu negocio, porque es una rama criminal al fin de cuentas. Tú tienes algo valioso para ti, yo tengo una forma de afectar esa cosa valiosa. ¿Qué tan valioso es para ti? ¿Qué tanto me puedes pagar si yo lo afecto? Entonces es una premisa de casi secuestro de operación o un secuestro de información para poder afectar a las diferentes empresas. Entonces la premisa de cuando tú estás queriendo protegerte es ver esa parte de cómo poderte... ¿qué te dolería más, ¿no? Si se te afectan? Si quieres... ¿Qué? Ajá. Sí. Que lo ponga por acá. Sí. Ok. Bueno, esto lo vamos a cortar. Cortamos esta parte. Okay. Sí. No vamos a cortar nada. Absolutamente. Estoy harto. Ya que esto va a bajar eventualmente, lo voy a poner un poco más arriba. Ni el audio ni nada, mucho menos. No tiene que ser más... Esto es raw. Así, esto es crudo y duro. Artesanal.
Pero Completamente. creo que me gustaba mucho eso que decías de la parte, porque lo conecto un poco con la parte de ingeniería social que alguna vez estabas mencionando hace poquito. Entonces, para alguien que sabe, pues sí tiene esas bases para poderse defender, pero para el grueso de la población que le llegan a cada rato, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp de trabajo de 20,000 pesos de no sé qué, que se volvieron ahorita muy populares, ¿cómo identificas Hijos de y perra. cómo te proteges de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuáles son como las sanity checks, digamos, que tienes que tener para ver, bueno, esto es real o no? Sí, a veces es un poco... Mira, mucha gente cree que... me voy a ir un poquito más atrás y tratar de conectarlo con lo que dijiste, porque conviviendo con muchos ingenieros en ciberseguridad, mucha gente piensa que lo más importante es proteger las computadoras con los mejores algoritmos, tener las mejores soluciones. Hay un modelo de redes que se llama OSI, que tiene 7 diferentes capas para una red. Y se dice a veces en forma de chiste que el punto número 8 es el usuario. Tú podrías tener la mejor seguridad del mundo y al final si un usuario le pica un correo que no le debió haber picado, todo se puede ir para abajo, ¿no? en tu operación. Entonces, a veces es un trabajo un poco difícil para trabajando en ciberseguridad, porque pues para uno, como lo ve mucho, a veces cae en la obviedad de que ves un mensaje y ves que casi el nombre del que te está contactando es Harry Becker y tú dices que mexicano se llama Harry Becker, ¿no? Pero bueno, tratando de entender esta parte, la parte de concientización, que es un poco a lo que te voy a dar la respuesta, que es la parte de concientizar. Es un labor muy arduo a mi gusto. En las empresas se utiliza mucho, pero yo creo sinceramente que muchos de los problemas de ciberseguridad se podrían resolver siguiendo concientizando a la gente. El entender, por ejemplo, no sé, unas reglas básicas de oro que siempre mencionamos para clientes es: no abras ningún correo que no pediste explícitamente. O sea, que tenga un documento en especial y no lo pediste explícitamente, no tienes razón para qué abrirlo, ¿no? Tratar de identificar oportunidades muy milagrosas, casi como esto de obtener un trabajo de 20,000 pesos. La verdad es que suena pues muy milagroso, muy bien visto. Es siempre tener un poco el escepticismo al momento de interactuar con otro ente que tú no conoces, al fin de cuentas. Y aunque lo conozcas, a veces te puede pasar, ¿no? El tema, yo creo que es a veces siempre hacerse la pregunta de ¿cómo me podría afectar esto? Estos mensajes que tú mencionas de los trabajos, o por ejemplo ahorita hay unos muy famosos de te vamos a pagar por darle likes a ciertos videos de YouTube. La respuesta es sí, te empiezan pagando. Muy poquito, llámalo 20 pesos, 50 pesos, pero te empiezan pagando. Y después de eso te dicen, oye, está bien, pero para transacciones más grandes tenemos que cambiar nuestro método de pago. Nosotros tenemos esta dirección de Bitcoin, por favor deposítanos acá para saber que la transaccionalidad está funcionando. Y ahí es donde está la estafa. Entonces el tema es, yo creo que la premisa es que nada es gratis en este mundo. Entonces siempre dudar de algo que te estén ofreciendo en redes sociales en especial. Es una buena práctica, y de preferencia nunca abrir nada que no te pidieron, que no pediste explícitamente. Es otra que yo recomendaría mucho. Y por ejemplo, dentro de estos archivos que no pides explícitamente, ¿qué clase de virus, no sé cómo llamarlos, no atacantes, o sea, cuál es la amenaza que se maneja normalmente en este tipo de archivos? Bueno, llámalo desde muy bajo hasta control total de una computadora. Recientemente, hace un año, y se hizo todo un escándalo a nivel mundial. Microsoft Word tuvo una vulnerabilidad en el que a ti te mandaban un archivo de Word. Tú solamente lo abrías y con abrirlo podían tomar control total de tu computadora por una vulnerabilidad que tenía Microsoft Word. Y solo es un archivo de Word. Al fin de cuentas, no tienes que tener un malware instalado en tu computadora, no tuvieron que robar tus contraseñas. Lo único que tuvieron que hacer es mandarte un archivo de Word y abrirlo. Y este virus se llama Ferina. Fue muy famoso, ya está en su mayor parte remediado.
Este tipo de vulnerabilidades que sale y no mucha gente conoce, se llaman vulnerabilidades de día cero, y normalmente causan mucho daño al inicio y después se remedian, pero quedan como esas secuelas que no se remediaron. Entonces normalmente la mayoría de los ataques no son ataques súper especializados, son por vulnerabilidades que ya son muy conocidas y por personas que pues no actualizan sus sistemas, y pues son oportunistas al fin de cuentas. O sea, básicamente el quedarte atrás, ¿no? Sí, la verdad, por eso a veces se enfatiza mucho en el siempre mantén actualizado tu sistema a las últimas versiones. ¿Verdad? ¿No vas a actualizar tu sistema operativo? Sí, ya tengo que hacer. Había visto una como comparación alguna vez. ¿Qué tan cierto es eso que son como las bacterias que ya se está haciendo como la resistencia antibiótica con los virus de computadora? ¿Puede llegar a un punto así donde... Gente que no actualiza. Ajá, por gente que no actualice. Ahí está. Maldita gente bastardos. Pues mira, no y sí. Ahorita la respuesta es no en sistemas tradicionales, te podría decir, pero se ha visto últimamente una tendencia en sistemas de inteligencia artificial que son malwares con inteligencia artificial que detectan cómo los estás detectando, en pocas palabras, y van aprendiendo cuáles son las mejores formas de evadir diferentes controles de seguridad. Entonces ahí no es en sí una resistencia dental, pero un comportamiento de aprendizaje que normalmente se ve si es algo que está innovándose mucho en materia de nuevos virus y malwares. Esto está bien pesado, ¿no? Sí. Porque entonces aprenden tus patrones. ¿Y podrían burlar los antivirus? Sí. De hecho, aquí entrando un poco más en materia de ciberseguridad, los antivirus... La ciberseguridad se tiene que ver como en diferentes capas. ¿Sí? Una capa es la capa preventiva, pero no puedes apostar toda tu estrategia de negocio o a veces toda tu estrategia personal en una capa solamente preventiva, porque eventualmente puede fallar. Y la pregunta es, si llega a fallar, ¿qué tanto daño te puede hacer? Si lo ves en tema de negocio, pues es cuánto te puede afectar a nivel monetario. Antivirus, en este caso, entran en temas de capa preventiva, y estos a veces se manejan por bases de datos. Entonces ahí entra la premisa otra vez: ¿qué pasa si no actualizaste la base de datos y llega un virus nuevo? La respuesta es no lo va a detectar. Y también hay de antivirus. Y luego entra el tema de ingeniería social, de que el antivirus en realidad no era un antivirus. Y claro, lo descargaste. Sí. Entonces, sí, normalmente los antivirus gratis son así. Sí. Y yo de Avast Antivirus no es mi amigo. Hay unas versiones de Avast que tienen virus, de hecho. ¿Kaspersky? Kaspersky sí es bueno, pero la versión gratis es un poquito limitada. ¿Son reales los antivirus del celular? ¿Se puede un antivirus del celular? Los celulares son igual de hackeables que las computadoras. Digo, al fin de cuentas son computadoras. ¿Qué estabas diciendo? Y voy a hablar muy alto porque seguramente van a captar los 3 micrófonos. ¿Te acuerdas de Digimon, la película? Es justamente esto. ¿Habla de hackeo? Es exactamente lo que te voy a decir. El virus tumba todas las... Porque tiene una ya. ¿Estamos hablando de la pandemia? No. La primera película de Digimon... Sí, yo sé, no me veas con esa cara. Yo tampoco estoy entendiendo, Luis. No sé. Está completo en YouTube. Pero básicamente Ya sabes lo que qué pasa ver. es que hay un Digimon que sale de un huevo y ¿Por que qué? nació Sí. a través como de una inteligencia artificial y empezó a consumir los datos de N cantidad de personas alrededor del mundo, empezó a adquirir partes de sistemas energéticos, jugó con las bombas nucleares. Ok. O sea, entonces más o menos como eso es a lo que se refiere Gustavo. Exactamente igual. Ok. Pues mira, una película buena que ver. Capaz que la puedes presentar a tus clientes así de, miren. Y bueno, ok. Ya sé qué nueva plática puedo tener con ellos el día de mañana. Pero fíjate, esa plática de Digimon, pero me recuerda a lo que estábamos platicando y que quería preguntar, que justamente era, bueno, esto es muy Digimon, pero en la vida real, ¿cuál sería el peor ataque que podría sucederle a la humanidad en ciberseguridad? Pues mira, tanto así como una inteligencia artificial que pudiera hackear todo, no creo que hoy en día estemos en esas capacidades.
Una inteligencia artificial podría ser muy buena detectando ataques, pero bien que mal también tendría que lidiar con diferentes controles, con otras herramientas que también tienen inteligencia artificial. La verdad es que ha habido muchos casos ya preocupantes. Yo creo que los casos más preocupantes ya es cuando ya se entrelaza el tema de ciberseguridad con sistemas industriales. Por ejemplo, hace unos 3 años se hizo público el primer caso por el que murió una persona por un ciberataque, les cayó un ransomware. Nada más para dar contexto, un ransomware infecto una de tus computadoras en una empresa y a través de esa computadora infecto el resto de tu organización y encripto las computadoras para que no puedan ser utilizables. Lograron hackear un hospital. Cayó en esa parte de los ataques automáticos, que no fue una persona directamente apuntando al hospital. De hecho, el grupo de hackers después hizo un anuncio en la dark web de que lamentaba mucho haber hackeado el hospital, que no era parte de sus planes, pero ya el daño estaba hecho. Y lo que pasó en este caso es como todos los sistemas del hospital básicamente quedaron inoperables. Una persona murió en el hospital. Está el caso también de que ya están tratando pues en Estados Unidos, creo que fue este año, el pasado, que trataron de modificar a través de un ciberataque la cantidad de, igual y ustedes saben más, de cloro con el que se limpia el agua o algo así, un químico con el que se limpia el agua. Trataron de modificarlo a través de un ciberataque para poder envenenar a la población. Eso también fue un intento que no fue exitoso, pero bien que mal. Ya habla un poco del riesgo donde podrían caer los ataques cibercriminales. La verdad es que el tema de protección de sistemas industriales es un tema muy sensible en el punto de que son sistemas tan críticos a nivel operación que normalmente no es como que puedas decir el día de hoy voy a actualizar todas mis computadoras. Entonces normalmente son equipos que operan desde los 1980s, 90s y actualizarlos es muy difícil. Entonces protegerlos es toda un arte porque no es como que tengan las mejores medidas de ciberseguridad. Entonces yo diría que lo más cercano a un ataque catastrófico sería el empezar a atacar diferentes sistemas industriales como los de sanitización del agua, sistemas eléctricos, que es lo que platicábamos hace rato, entre otros. ¿Y cómo es que funcionan todas estas clases de sectas, de hackers? De hackers ya no son antes. Todo este concepto de que eran grupos muy oscuros y todo se originó más o menos de los 80s, 90s, porque en los 80s, 90s antes era una persona tratando de hackearte, tumbando una página y decir, no sé, Sir Flocky 30 te hackeó, tu página es muy mala, yo soy muy bueno, ¿no? Y lo hacen por un tema de reconocimiento. Hoy en día, con lo que les había mencionado antes, de que ya es la tercera economía a nivel mundial, ya se convierte en una organización. Digo, tengo un jefe que lo dice a veces en forma de sátira, pero es muy cierto. Son personas como nosotros, que al fin de cuentas están tratando de llevar comida a su mesa. Y si no llevan comida, a su esposa también les va a pegar, les va a decir, ¿por qué no generaste dinero hoy, no? O sea, son personas tratando de generar dinero, a fin de cuentas. Entonces ya no son... Ya hoy por hoy es muy raro encontrar, sí existen, pero este concepto de secta se podría decir que entra más en la categoría de hacktivismo, en donde tratan de hackear como por un bien común, pero ya podría decir como que el 95% de los grupos cibercriminales son organizaciones muy bien fundadas, son empresas. Ya después les podré mandar una foto. Una vez me tocó haciendo investigación en la Deep Web ver un currículum de cómo contratan un hacker. Para empezar, ya les había dicho a ellos, pero igual a ti te impresiona, ganan alrededor de $1 millón mensuales. Después de eso también les piden... Yo no aquí aprendiendo inteligencia artificial. Yo no aquí aprendiendo inteligencia artificial, sí. Y también les piden 10 años de experiencia mínimo, trabajando en un área en específico que sean especializados, 5 años de experiencia trabajando en equipo. No quieren gente que sea freelancers, o sea, quieren gente ya experimentada. Les piden que sean multilingües, o sea, ya no es solamente 2 lenguajes, en especial si saben mandarín o alemán
árabe, hebreo, les sirve mucho. Les piden muy buenas habilidades para documentar. Entonces, y aparte están muy bien motivados por el tema de que es una paga extremadamente, extremadamente ganar alta, ¿no? lo que ganan CEOs Pues más, de multinacionales gigantes. ¿Y se meten en estos mercados de cripto para ser pagados? ¿O cómo funciona Sí, todo eso? de hecho, bueno, pagar por bitcoins es una forma. Pagar por diferentes criptos es una forma porque es descentralizado, no hay forma de rastrearlo directamente. Sin embargo, ya hoy en día creo que en un futuro podría decir que el futuro de los pagos cibercriminales, aquí yo casi hablando en pro de, van a ser puras criptos, pero hoy en día se aprovechan mucho de un tema legal. Yo te puedo dar un ejemplo. Te hackean aquí en México y tú te hackearon $1 millón de dólares, ¿no? Tú lo depositas a una cuenta en España, ya es otro país. Entonces ahí hay un tema de jurisprudencia. Las personas que te hackearon están en Rusia, pero sus computadoras están en Sudáfrica. El banco está en España y que ellos contratan mulas para ir a todos los cajeros y sacar dinero. Y después ese dinero lo reparten a diferentes partes del mundo. Entonces, de que se puede rastrear, la respuesta es sí. Pero la pregunta es si los puedes, uno, rastrear a tiempo, y dos, si vas a encontrar un cuerpo internacional, por ejemplo Interpol o algo por el estilo, que le sea suficiente llamativo un caso para que lo pueda investigar a ese nivel. Entonces sí se utilizan criptos. Normalmente las criptos se utilizan más en los ataques personales, por decirlo así, cuando tratan de hackear solamente una persona, pero para temas empresariales, ahí sí hasta utilizan cuentas bancarias. Ok, está fuerte. Sí, no, pues por todo lo que implica, ¿no? Si ya es un negocio, implica que, pues como dices, tiene estructuras, ya es como un crimen organizado, pues tal cual. Es correcto. Y es muy llamativo por esta parte de jurisprudencia que te digo, porque el hackeo fue en México, pero levanta tú un acta legal a otro país, que ese otro país levanta un acta legal a otro país. Entonces los procesos son de meses a veces. Entonces es muy tardado. La verdad es que al menos que se trate de un hackeo muy, muy dañino, es muy raro que proceda de manera legal. Madres. O sea, y por ejemplo, si una persona tuviera, no sé, un ejemplo así burdo, tuviera 2 millones de pesos y lo hackean, o sea, ¿es probable que lo hackee alguna de estas organizaciones o simplemente alguien vio la cuenta desde adentro del banco y le dijo a un hacker, oye, pasó esto, quiero que lo hackees y dame dinero? Pues mira, ahí hay creo que dos temas particulares muy, muy interesantes que acabas de mencionar. El primero es aprender una distinción entre diferentes ataques. Hay ataques que son oportunistas y hay ataques que son dirigidos. La mayoría de los ataques son de manera oportunista. Tú descargaste una aplicación móvil en tu celular que en realidad tenía malware. Y ya voy a empezar a borrar todas mis aplicaciones. Y tienen acceso a veces a tus aplicaciones de banco. Le pasó a un conocido de un conocido. Me enteré del caso porque dijeron que se podía hacer algo. La respuesta ya fue muy tarde para hacer algo. Pero él un día se dio cuenta que le habían bolseado de su cuenta bancaria 800,000 pesos. Y reportó con el banco qué pasó y esto es fraude y todo. Y la respuesta del banco fue, tú usaste tu NIP dinámico del celular para hacer el movimiento. Entonces, si hay un NIP dinámico, pues en teoría tú tuviste acceso, porque no hay nadie más que pueda tener acceso a ese NIP dinámico. O sea, hay registro de que utilizaste la aplicación. Entonces, lo que le pasó a él fue que le hackearon el celular. Entonces, normalmente los ataques que te hackean aplicaciones, mira, las aplicaciones bancarias son muy, muy seguras. Normalmente te hackean por una vertiente paralela o te hackean por un ataque de ingeniería social. Ahorita tú mencionaste otra cosa de que, oye, ¿qué pasa si alguien del banco dice, me acabo de dar cuenta de esto, trata de hackearlo? En bancos es muy difícil porque son entidades muy, muy auditables y todo el personal está bastante limitado. En ese tipo de organizaciones manejan mucho un concepto que se llama Zero Trust, cero confianza.
que es un concepto de yo te doy el mínimo privilegio para poder trabajar. Entonces, si tú nada más necesitas acceso a estas páginas, a estos archivos y a estos programas, nada más vas a tener acceso a esto y a nada más. Entonces, por ejemplo, tú podrías ver tal, pero no vas a tener el privilegio para poder hacer el movimiento, por decirlo así. Ese es uno. Están sumamente monitoreados el personal de bancos. De hecho, varios de nuestros clientes también son bancos, por eso lo sé. Y son sumamente auditables y tienen que cumplir con muchas normas de seguridad por temas legales. Entonces es muy raro que pase a nivel banco eso, pero en otras empresas es muy común que pase. En especial, hay un grupo que fue muy sonado el año pasado en nuestros círculos que se llama Lapsus. No sé si se acuerdan que el año pasado salió una noticia que Samsung fue hackeado. No. Bueno, No. Lapsus fue el que los logró hackear. En este caso, Lapsus tiene un grupo de Telegram. Yo estoy adentro de ese grupo de Telegram. ¿Qué? Sí, te digo. O sea, mucha gente piensa que todo se comunica por Deep Web, pero la premisa es, pues, si se van a ir siempre por el camino más sencillo. Entonces, tienen un grupo de Telegram y ellos mandaron un día un mensaje. Compramos accesos internos. Con esto de la pandemia vino una vertiente de que mucha gente iba a trabajar de manera remota. Entonces, para trabajar de manera remota te tienen que dar un acceso remoto. Con esto se empezaron a monetizar mucho el tema de eventos de accesos remotos y grupos cibercriminales como Lapsus te decía, te pago por tu acceso remoto, te ganas un porcentaje de lo que nosotros logremos monetizar como el ataque. Y si no sabes lo que tienes, entras en sesión con nosotros y nosotros te ayudamos a decir más o menos cómo lograr si ese acceso nos sirve o no. Entonces, pues imagínate un empleado mal pagado en México que no esté feliz con su salario. Puede vender esos muchos. Sí. Y pasa. La verdad es que es muy frecuente. Y la premisa es el atacante, el hacker, siempre se va a ir por el camino más sencillo. Entonces, pues, si ese es el camino más sencillo, pues, ¿por qué no tomarlo, no? Al fin de cuentas. O sea, si 5,000 pesos es más redituable que estar burlando todo el sistema, pues sí. Mira, Claro. nosotros usamos mucho un ejemplo de tú podrías invertir millones de dólares en ciberseguridad. ¿Qué pasa si el día de mañana yo llego con la señora de la limpieza de la empresa y le digo, aquí te van 2 billetes de 500, por favor conecta esta USB a la computadora del presidente de la empresa cuando hagas la limpieza? Todos tus controles perimetrales, antivirus, lo que sea, van a valer. Porque pues ya tienes una persona dentro de la organización que logró evadir todos esos controles perimetrales. Por eso la ciberseguridad tiene que ser en diferentes capas, que es lo que mencionaba hace rato, de que no solamente tienes que focalizar por la parte preventiva, sino también por la parte reactiva. Ok. Y entonces, o sea, como todo lo que dices del tema social, que puede ser como la capa más débil hasta cierto punto, ¿cómo se hace una ciberseguridad que sea a prueba de bobos? O sea, a prueba de que cualquier persona pueda tener como ese acceso. ¿Hay alguna forma como, no sé, lo que alguna vez yo había leído de estas claves que tipo te doy el acceso y lo puedes usar hasta 2 horas después, ¿no? O cosas así como que sean... Mira, es un balance. La respuesta es... Y a mí me chocan este tipo de respuestas, pero en este caso la respuesta es que no hay una respuesta definitiva. Porque es un balance. Porque tú podrías decir, oye, las contraseñas van a expirar en 3 meses para evitar que sean comprometidas. O lo que te dicen, mira, es muy común, y yo lo digo con todos los clientes, pasan muchas universidades. Tu contraseña tiene que tener mínimo 8 caracteres, tiene que tener un signo de admiración o un símbolo, tiene que tener una letra mayúscula y un número, ¿no? Lo que eso fomenta a nivel cultura de ciberseguridad es que la gente no se acuerda de sus contraseñas. Sí. Y lo que terminan haciendo es apuntándolas. Entonces yo te podría decir que eso es un poco más dañino. Lo que se recomienda hoy en día es no tener contraseñas así, sino tener frases como contraseñas. Yo te podría decir que yo siempre uso esta contraseña de no piensen que es mi contraseña. Mi perrito Firus es el mejor, signo de admiración. A nivel poder de cómputo, se tardaría más en atacar como un ataque de fuerza bruta. Si una computadora lo tratara de adivinar, se tardaría más esa contraseña
que una contraseña que tenga 8 caracteres, símbolos, letra mayúscula y números. La de mi perrito Virus es el mejor símbolo de migración. Tarda más tiempo en adivinarse por fuerza bruta por computadora y es mucho más fácil de recordar. Entonces, la respuesta es: hay que hacer un balance. No se tiene que entender mucho la parte del usuario, en que al fin de cuentas muchos de los controles de ciberseguridad para un usuario son dolencias. Y el usuario también pues trata, en especial en México, créeme, son expertos en encontrar y evadir diferentes controles de seguridad. Un caso muy común: te limito el uso de redes sociales en la empresa. Eso lo único que yo le digo a los clientes que va a fomentar es que instalen VPNs. Sí. Va a instalar VPNs gratuitas que va a ser más fácil que les entren malwares a sus computadoras. La recomendación que nosotros hacemos es: traten de encontrar un balance con sus empleados y póngales un servidor de streaming dentro de la computadora, dentro de su organización. Póngales un servidor de streaming, limítenles el uso de internet para que no consuma todos los recursos de la empresa, y así encuentran un balance de que los usuarios están felices y no están buscando cómo evadir esos controles. Entonces, esta parte del usuario es muy crítica y hay que entenderla mucho desde el punto de vista del usuario. Porque si pues nada más te pones a meter controles y controles de seguridad, el usuario, su reacción defensiva va a ser tratar de evadirlos. Yendo otra vez un poquito a la pregunta que me hiciste, el trabajo arduo que hay que hacer es pues seguir los temas de concientización. Y hay varios programas como para esos. Por ejemplo, hay empresas, hay una empresa que se llama KnowBe4, que se encarga en hacer pruebas de ingeniería social. Mandan correos simulando un ataque. O sea, por ejemplo, es como el típico correo, el correo del príncipe de Turquía, pero en esteroides. Ah, sí. Príncipe mamadísimo. No, o sea, lo hacen de: oye, yo soy el presidente de la empresa, le ponen el nombre de la presidente, necesito que por favor me mandes tus accesos porque estamos teniendo problemas con tu cuenta. Ese tipo de ejercicios, y al final te dan un resultado de cuántos usuarios cayeron. Entonces es un tema de concientización el constante a estar haciendo para los usuarios, para tratar de prevenir que pasen este tipo de ataques. Ok. Y híjole, pues está interesante, ¿no? O sea, te pago para simular que te ataco para ver qué tan vulnerable eres, ¿no? Y sí. Sí, esa es la rama de ciberseguridad que se llama pentesting, que son pruebas de penetración para saber que efectivamente qué tal vulnerable eres. Pero digo, lo que te ofrecen no solamente es hackearte, es, aparte de que te digo qué tan vulnerable eres, te digo cómo poder solucionarlo, ¿no? Porque si no, nada más sería, yo creo que nada más regaña gente. Sí, sería mucho a regañadiente. Mira, pues ya hiciste que vaya a borrar no sé cuáles aplicaciones tengo, cambiar todas mis contraseñas, tal vez reiniciar mi computadora. Que por cierto, había una USB que vi, una USB roja si la que viste andaba tirada en el piso, no lo recojas. Sí, que Tole, ¿no? que se guardaba el virus, ¿no? Ya no en los datos, sino en el hardware como tal. Pues el presidente, por ejemplo, de KnowBe4, no sé si era a lo que te referías, pero esto estaba muy padre. Se llama Kevin Mitnick, de hecho recientemente falleció. Pero su ataque más emblemático era ir a organizaciones y tirar USBs en el estacionamiento. USBs infectadas. ¡Wow! Porque, como dicen, la curiosidad mató al gato. Los usuarios, el comportamiento del usuario era: mira, una USB. A ver qué tiene, ¿no? La voy a usar. Exactamente. Entonces, pues así infectaba computadoras. Y también ahorita en el tema de las USBs, he escuchado de las USBs que ya hacen ataque en hardware. O sea, ya no es tanto que te afecte el software, sino que tipo hacen un cortocircuito y te dañan el hardware para que ya no pueda ser utilizado. ¿Eso es algo común que has visto o no tanto? Sí pasa, pero ¿tú te refieres a las USBs que las conectas y matan a la descarga eléctrica? Sí, no es tan usado porque pues entra más en una rama de la ciberseguridad que es destructiva. Uh-huh. Y no hay tanta monetización en eso, por decirlo así. Pero ya digo, tratando de conectarlo con otro punto, ya hay muchos malwares que se llaman rootkits, que por más que formatees la computadora y la reinicies, el malware va a ser persistente porque se queda en el sistema central. Se queda en una parte del sistema operativo que se llama kernel.
Entonces el kernel no puede ser formateable, bueno, se muere la computadora si lo formateas, ¿no? En pocas palabras. Entonces es ya básicamente esa computadora le puedes decir casi O sea, si extraes los datos también te traes el kernel contigo y... O sea, ya. Pero entonces ahí ya estamos entrando en algo que no sería tal cual ciberseguridad para monetizar, sino sería como ciberterrorismo o algo así. ¿O? El que mencionas tú, sí, y a veces hay... normalmente los que se enfocan mucho en esto son los grupos cibercriminales monetizados por gobiernos, nada más que es un tema muy crítico, porque pues puede ser, tienes que ser muy cuidadoso y al fin de cuentas cualquier cibercrimen, después de ver un cibercrimen puede haber una forencia de qué fue lo que sucedió. Y si en esa forencia se liga que tal gobierno, tal grupo ya entró en ese ataque, se van muy fuerte ya grupos delictivos, porque ya en materia de terrorismo pues sí entran grupos de investigación internacionales. Por ejemplo, algo muy curioso es que el cibercrimen, cualquier hackeo en Estados Unidos se considera terrorismo por ley. Y eso lo que logró, bueno para ellos, malo para nosotros, es que la mayoría de los ataques se fueron a México. Porque pues allá no pueden pagar, porque pagar sería negociar con un terrorista. Y eso es claro, mucho peor que eso se cualquier otra considera cosa. un crimen en Estados Pero Unidos. ¿no crees que eso también puede ser negativo? Tipo, si yo, niño chiquito, hackeo la cuenta de Club Penguin de mi primo en Estados Unidos, ¿eso ya es ciberterrorismo? Bueno, también hay de hackeos a hackeos, ¿no? Hay hackeos ya empresariales y hay todo el FBI la hacía enfrente de la casa no del autorizados, niño. ¿verdad? Como el de Club Penguin. Claro. ¿Has visto este video donde cae FBI y empiezan a caer todos por el techo y romper puertas? Así con el niño, ¿no? Sí, no. Solo está jugando Me imaginé con un poquito Penguin. como eso, sí. Sí, exactamente. Está bien denso. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, Carlos. ¿Algo que quisieras agregar? Que digas, esto es muy importante que todo el mundo lo sepa. No, tu contraseña, ¿no? No, sí. No, era el perrito, ¿no? Con exclamación. Ese tip está bueno. Sí. Yo creo que... Espera, tengo... Adelante. ¿Pueden levantar ese micrófono? Que me está dando mucho toque, de verdad. No hay problema. Se entiende. Yo creo que es la parte de a veces no actuar de manera tan automática cuando estamos navegando por internet y cuando estamos navegando nuestros diferentes activos digitales. Como que siempre tratar de... Yo sé que es difícil porque a veces estamos mucho en modo automático, pero tratar de... Suena un poco hasta redundante porque se llama sentido común, pero yo creo que a veces cuando estamos haciendo un trabajo que estamos tan acostumbrados día con día como es lidiar con páginas de internet, celulares, se nos puede ir un poco de lado. Entonces, pues nada más siempre que... pues es mejor sospechar. Yo creo que el consejo es tratar de sospechar un poquito más que ser confianzudo cuando en especial se trata de un ambiente digital. Ok. No, pues gran consejo en realidad. Con lo que me dices es lo mejor que podemos hacer. Ya sabemos que todo le va a borrar todas sus aplicaciones a partir de... O sea, es más fácil que la señora de la limpieza me haga un hackeo que un hacker, básicamente. ¿Cuenta como hacker? Si es que ya es eso. Artefacto para hackeo, yo diría. Sí, es que es una terminología muy chistosa, ¿no? Como... Sí. Artefacto para hackeo, yo diría. Ok, perfecto. Porque el hacker yo diría que es el estratega atrás del ataque. Ok, Claro. ok. Y tengo una última pregunta un poco metafísica, no sé si, bueno, como retórica, como para cerrar. Hay gente que dice que ya somos de alguna forma cyborgs porque ya dependemos mucho de la tecnología, pero somos cyborgs externos, ¿no? Que esta parte adicional es el celular que todavía no está en nosotros. ¿El hecho de hackear a alguien es de alguna forma intervenir con su persona? Pues biohacking sí va a ser un tema en un futuro, no digo que no. De hecho, los marcapasos se pueden hackear. ¿O no? Pero más específicamente, pues yo diría que sí. No sé la respuesta que me preguntes, pero en factor psicológico, pues sí, un hackeo a una persona puede afectar mucho. O sea, al decir te voy a liberar todas tus fotos o quemar fuertemente en redes sociales, pues sí puede afectar psicológicamente mucho a una persona. Creo que a nivel físico todavía no llegamos a eso, pero estoy muy seguro que vamos a llegar.
eventualmente. Pero hasta ahora ya estamos hackeando psicológicamente a las personas de alguna forma. Sí, Madre. es correcto. Pues qué fuerte. Pero es lo Conclusión. suficientemente Qué fuerte. Es lo suficientemente fuerte como para que se quede en sospecha. Pero ¿sabes qué es más fuerte? Una contraseña de que quieres acariciar a tu perrito. Es correcto. De hecho, sí. Pues perfecto. Pues yo fui Luis Barrier. Nada, ven, saca. Yo fui Luis Barrier. ¿Qué Yo pasó? no fui Luis Barrier, yo fui Luis Carvajal. Yo fui Luis Barrier. Yo fui Luis Carvajal. Yo Y- soy Carlos Mauricio. Esto fue Perspectiva. Muchas gracias.